que va a hacer en ellos, Señor, una nueva persona, Señor. Eres tú transformando y trayendo en ellos una nueva vida en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Señor, te pido, Señor, que seas tú y en tu nombre, Padre. Que todo espíritu, Señor, de murmuración salga de esta congregación. Que todo espíritu que ponga una piedra de tropiezo para que tu palabra no se haga efectiva, Señor, en cada una de estas personas que tú fuiste, Señor, el que las trajiste, sale de esta congregación ahora mismo, Señor. Derribamos toda fuerza demoníaca que se pueda estar aquí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, porque lo dice palabra, Señor. Donde estás tú, sale fuera todo demonio, Señor. Así que se va de este momento, de esta congregación, todo lo que perturbe tu enseñanza, tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Esta enseñanza la titulé La dirección de Dios en la prueba. Hace días pasados hubo una administración aquí y realmente yo me quebranté muchísimo con la alabanza. Siempre he dicho que la alabanza es lo más grande que puede haber, porque en medio de la adoración el Señor nos transforma, el Señor nos limpia, el Señor deslastra todo aquello que a Él no le agrada. Amén. Y vino a mí esta palabra. Y entonces, pues, por eso quise desarrollar esta palabra. Hermana, nos vamos a Deuteronomio 10, 32, del 10 al 12. Y vamos a leerlo. Deuteronomio 32, versículo 10 al 12. Cuando todos lo tengan, por favor. Dice: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas y los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo más Dios extraño. Este capítulo, todo el capítulo habla de los cánticos de Moisés, ¿verdad? Cuando se refiere a la congregación de Israel en el momento que ellos están en el desierto. Y es como una exhortación al pueblo de Israel a la obediencia, a lo importante que es ser obediente a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Eso es lo que Moisés, dentro de su cántico, le quiere exhortar a ese pueblo, que la desobediencia es lo que nos trae a nosotros pasar mucho tiempo en medio de las pruebas, en medio de esos desiertos, porque él dice en todo, no vamos a citar todo Deuteronomio 32 porque es muy largo, pero todo el capítulo, si se lo pueden leer luego, es bueno, porque él allí nos exhorta a eso, más que todo a la obediencia de Dios, a la obediencia, a esa fe de que dentro de todos los desafíos que podamos tener, Él va a estar allí, presto a darnos su mano. Amén. Dice, le halló. En otras versiones también dice, le encontró, que Él estaba buscando, quiere decir, si ellos estaban en el desierto, el Señor Jehová le estaba buscando dentro de ese desierto y les encontró, ¿verdad? ¿Por qué les estaba buscando? Porque era el pueblo prometido, el pueblo al cual Dios le tenía una promesa. A pesar de su desobediencia, Dios tenía algo para ese pueblo. A pesar de la desobediencia de nosotros, Dios tiene algo para nosotros, porque somos sus hijos. Porque somos su promesa, estamos dentro de todo lo que dice esta palabra. La promesa está aquí. ¿Y qué es lo único que quiere el Señor? Que inclinemos nuestro oído, porque Él nos está buscando. Amén. Dice, le halló en tierra de desierto. ¿Dónde estaba Israel? En un desierto. Vamos a definir qué es lo que es desierto. El significado de desierto
en hebreo es midbar, que es, en su origen significa conducir, apacentar el ganado. Se utiliza para describir una región solitaria, pero no totalmente estéril o desprovista de vegetación y agua. En términos castellanos, más adecuado para traducir este vocablo hebreo sería estepa, lo que es característico del lenguaje bíblico del desierto. Es la desolación del desierto con el caos primordial. En este versículo, en esto que estamos citando, se refiere a que en el desierto, en ese desierto reinaba soledad rugiente de la desolación. Esto quiere decir que dentro de la desolación que había en ese desierto, el pueblo de Israel se sentía solo. No era una sola persona que estaba en el desierto, eran muchas personas que estaban allí, que si se quiere estaban acompañadas, era un montón de gente. Pero dentro de esa desolación había soledad interna, donde todo el tiempo, dice ahí, que todo era constante la soledad que cada quien sentía allí, que no había nada dentro del ser, no había nada que dar, porque dentro de su ser había una soledad. Dentro de la desolación había un gemir todo el tiempo, no hallaban paz, no hallaban nada, no tenían nada que dar, porque si yo no tengo nada en mi espíritu, ¿qué voy a dar? No puedo dar nada. Así estaba el pueblo de Israel en ese momento. El desierto el Señor me revela que el desierto el Señor lo utilizó para varias cosas. En el pueblo de Israel el desierto fue utilizado para educar. ¿Por qué para educar? Porque ese pueblo fue educado a que tenía que aprender a conocer a Dios. Eso era lo que quería Dios, que se le conociera, que se le reconociera de que Él era el único que les podía dar la mano para sacarnos de ese desierto, de esa prueba. Por eso es que ese desierto fue algo para que el Señor nos educara, y así como Dios educó al pueblo de Israel, nosotros somos un Israel, cada uno de nosotros es un Israel, y por eso es que el Señor quiere educarnos, y pasamos años en la prueba, ¿pero por qué? Porque no levantamos nuestra mano a decir, Señor, yo necesito tu ayuda, no necesito la ayuda de más nadie. Amén. Cuando Israel reconoció de que Dios lo quería educar y de que ese Dios era el que tenía que sacarlo de esa prueba, Israel salió del desierto. Amén. El desierto también fue utilizado para una prueba de fe, de que realmente yo estoy segura, tengo en mi convicción, no de la boca para afuera, sino de la boca para adentro, de que Jehová es el único que me va a sacar de allí. Amén. Era una prueba también para Dios. ¿Por qué Dios quiere ponernos las pruebas? Para aprobarnos, ¿verdad? Para aprobarnos dentro de la prueba. Mientras que no seamos aprobados por Dios dentro de la prueba, no vamos a salir de ese desafío, de ese tormento, de esa tristeza, de esa aflicción, de cualquier cosa que nosotros estemos atravesando, de cualquier nombre que cada uno de nosotros le dé a su situación. Amén. También tengo me vino a mi espíritu la transformación. Dentro de la prueba nosotros somos transformados, transfigurados. Cuando cada uno de nosotros sienta realmente que Dios ha hecho una persona nueva de sí misma, es cuando nosotros ya hemos sido aprobados por Dios. Cuando nosotros estamos atravesando esas pruebas y sentimos que somos transformados de una u otra forma, para reconocerlo, y nos hincamos y lloramos y nos desnudamos ante Dios, nosotros estamos siendo transformados. Para eso es la prueba también, para eso son los desiertos también. Amén. Algo más que Jehová quería que su pueblo supiese es el bienestar. Vamos a irnos, hermana, a Deuteronomio 1:19 para que leamos allí. Y dice, y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto,
que habéis visto por el camino del monte de Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos los mandó, y llegamos hasta Cades y Barnea. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que reconocer que el bienestar, todo lo bien, viene únicamente de la mano de Dios. Eso era lo que Dios quería demostrarle. ¿Por qué le mandó? Cuando dice le mandó, porque eso es para que nosotros aprendamos de que el único bien, todo lo que nosotros tengamos en nuestras manos de bien, es porque Dios le plació regalarnos, porque por gracia Dios nos los dio. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En esto también aprendí de que los desiertos son un lugar de paso. El desierto, en toda la palabra, que cita la palabra desierto y pone de ejemplo el desierto es un camino que debemos pasar. No es para que instalemos allí nuestra casa, es de paso, porque no es el ideal de Dios y no es lo mejor, pero sí se utiliza ¿para qué? Para pasar de la esclavitud a la libertad. Amén. Para eso es el desierto, para esas son las pruebas, para que rompamos cadenas, para que le digamos a esa esclavitud, a esas cadenas, a esas maldiciones, a esos errores, a ese pecado que basta, que nos suelten. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y tenemos que ir en camino a una promesa que es nuestra. O sea, que nos tenemos que apoderar de lo que Dios nos prometió. Amén. Gracias, Señor. En Deuteronomio 13:4, hermana, también nos habla, ¿verdad?, que el desierto es una prueba para saber si Israel cree de verdad. Pero allí dice, en pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis a él, temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. A él serviréis y a él seguiréis. Es a servir a Jehová como a él le agrada, no como a mí me agrada o como a ti te agrada. Es como a él le agrada. Vamos a guardar los mandamientos como a él le agrada, no como a mí me agradan o como a mí me conviene. Amén. Entonces, él dice que en el desierto es una prueba para saber si Israel cree de verdad en Dios. El Señor quiere saber si nosotros realmente creemos en Dios. Cuando nosotros estamos, como dicen, en la buena, que no nos pasa nada, que no hay un familiar que esté padeciendo de una enfermedad, que estamos financieramente, económicamente bien, nosotros estamos happy, estamos finos, estamos muy bien. Pero cuando viene la mala situación, es donde de verdad, y alabamos a Dios y brincamos y hacemos de todo, pero cuando viene la mala situación, de verdad, vamos a continuar en eso. Entonces eso es lo que Dios quiere. Dios quiere probar nuestros corazones. Por eso es que decimos que dentro de la prueba tenemos que ser aprobados por Dios. Y ahí es donde nosotros vamos a sentir esa paz interior, esa felicidad, ese gozo, que a pesar de estar en el desierto, nosotros estamos con una sonrisa, brindándosela, que a cualquier persona le podemos brindar amor, lo podemos abrazar, que si tengo un solo pan no voy a estar de mezquina a no compartirlo con cualquiera, que tenga más hambre que yo. Yo siempre he dicho de que dentro de los problemas que tengamos cada uno, la clave es pensar en que ese problema lo tiene otra persona, pero está peor que yo. Porque si yo como, hay personas que se les está muriendo a alguien y no tienen que comer. Entonces, cuando nosotros nos ubicamos en el pantalón de otro que esté peor que nosotros, vamos a aprender a ser felices en la prueba. Amén. Dice también, continuando con Deuteronomio 32, dice, y en yermo de horrible soledad. Yermo es del latín tardío, que es remus, y este remus en griego es eremos. Se dice del terreno estéril o no cultivado. Se dice del lugar desolado, sin habitar. Los sinónimos de yermo
son el páramo del desierto deshabitado. Cuando dice, y en yermo de horrible soledad, dentro de la soledad, de la horrible soledad, había una desolación, había algo estéril, algo árido, algo que no tenía nada. Y cuando lo llevamos al ser, a la persona, dentro de la desolación, dentro de lo que nosotros estemos pasando, nosotros tenemos que luchar con ese enemigo y que en nuestro espíritu haya amor, haya tranquilidad y paz, porque eso es lo que vamos a reflejar en esta cara que Dios nos dio a cada uno. En la mirada se refleja lo que hay en el espíritu, en el sonreír se refleja lo que hay dentro de cada persona, en darle una palabra de aliento, porque no necesitamos dinero para poner contento a cualquiera, no lo necesitamos. Si lo tenemos y podemos ayudar, maravilloso, pero si no lo tenemos, nosotros con nuestra actitud estamos ayudando a que a enseñar a otro que tenga amor en su corazón, a que hay un Dios allí dentro de todas las situaciones. Amén. El pueblo de Israel no tenía espíritu de esperanza, estaba encerrado en una aflicción. La soledad se paseaba por sus vidas, solo existía oscuridad en ese pueblo. Por eso es que dice que el yermo de horrible soledad. Reflejaban amargura, estaban llenos de ira, llenos de dolor, angustia, un corazón sin amor que solo podía reflejar desolación. Bueno, ellos podían estar en esa prueba, pero la prueba el Señor la estaban pasando porque era lo ideal para ser probados y aprobados por Dios. Yo coloqué aquí un ejemplo que nos pasa a cada uno de nosotros. El hombre en los momentos cruciales de su vida siempre se encuentra solo, sin importar el número de personas que puedan estar alrededor nuestro. En este momento, a su lado pueden haber millares de personas. En la toma de decisiones importantes pueden haber muchas personas a nuestro alrededor y no sabemos qué hacer. En una enfermedad, en la misma muerte. Queremos hacer cambios, queremos enderezar caminos, senderos. Para eso tenemos que acercarnos a Dios genuinamente. Acercarnos a Dios genuinamente, con el corazón desnudo. No acercarnos por acercarnos. No acercarnos para que nos solucione el problema que estamos pasando en ese momento. Porque después que ese problema se soluciona, volvemos a la vida loca, volvemos a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y eso no es lo que quiere Dios para nosotros, porque Dios para nosotros tiene sueños grandes, sueños donde está ese Hebrón, esa tierra prometida, y eso no es para un ratico, eso es para la eternidad. Amén. Los cambios que deberíamos hacer, o que debemos hacer, o los que hizo el pueblo de Israel para poder salir de esa prueba fue cambios de mentalidad, cambios de transformación verdadera. ¿Por qué digo verdadera? Porque cuando Israel salió de Egipto, ¿qué en ese Dios? Cuando llegó al desierto, hizo esos ídolos. Su esperanza, su fe la puso en otros dioses. Cuando él verdaderamente reconoció a Jehová como su único ayudador, salvador, a ese que los iba a sacar de allí, allí fue donde ellos fueron aprobados en esa prueba, en ese desierto. Amén. Vamos a citar Isaías 35, del versículo 1 al 4. Dice: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del camelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles.
decid a los corazones opacados, esforzados, no temáis, he aquí que nuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Amén, amén y amén. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que ese yermo de horrible soledad, que ese desierto que estamos pasando, nosotros lo saquemos en victoria, triunfadores, porque Dios no tiene hijos en situaciones contrarias. Dios tiene hijos victoriosos, triunfadores, ganadores. Amén. Amén. Ahora vamos dentro del desierto tenemos que saborear la paz. Dentro del desierto podemos cambiar las miradas raquíticas, ¿verdad?, y desoladoras en miradas encantadoras, en miradas llenas de esperanza, en miradas llenas de amor. Amén. Amén. Pero sobre todo en el desierto, la prueba es reconocer a Dios sobre todas las cosas. En el desierto, papá Dios nos agarró la mano y caminó con nosotros. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Que dentro de tu situación, dentro de mi situación, levantemos esa mano derecha, agarremos a Dios y este es el que yo quiero que camine conmigo. Porque dentro de la prueba tú vas a alegrarte, dentro de la prueba tú vas a ser exitoso, dentro de la prueba tú te vas a sentir feliz, en paz y gozoso dentro de tu espíritu. Amén. Ahora vamos vamos a ver, hermana, aquí Primera de Reyes, de Reyes 19:8. Primera de Reyes 19:8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué nos dice Dios allí? Levántate, levántate. No pases esa prueba sentado. No te pongas triste. No bajes tu mano. El Señor no quiere hijos dormidos en la prueba. No. El Señor quiere gente guerrera. Guerrera dentro de su propia prueba. No dejarse pisar de los enemigos. No. No dejarse afligir de nadie. No. Esos no son los hijos que quiere Dios. Dios quiere que nos levantemos, nos fortalezcamos con la palabra de Dios, que aprendamos que Dios es nuestro ayudador, como lo dice el tema profético. Dios nos ayuda y no debemos temerle a esa prueba que estamos pasando. Amén. Amén. Dice, lo trajo alrededor y lo instruyó. Para continuar con el capítulo inicial. Lo trajo a su alrededor y lo instruyó. Lo guardó como la niña de su ojo. Cuando nos dice que lo trajo alrededor, lo instruyó. Supongamos que él agarró al pueblo de Dios y lo rodeó, lo abrazó, lo vistió de esa protección divina, para poder ese pueblo de Dios soportar esos 40 años en ese desierto. Dios nunca nos desamparó. Dentro de la prueba, Dios nunca nos desampara. Somos sus hijos. Solamente quiere que nosotros lo reconozcamos. Eso es lo único que quiere Dios. Que reconozcamos que por Él respiramos, que por Él estamos vivos, que dentro de la prueba todavía respiramos, dentro de la prueba todavía tenemos esperanza, pero que esas esperanzas sean depositadas en Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Eso es lo único que Dios quiere, más nada. Arrodíllate ante mí, ten ese corazón limpio de verdad, porque en la palabra dice tanto la palabra verdad, porque a veces creemos que de verdad estamos para nosotros todos desnudos ante Dios, y no es así. Porque lo que nosotros no podemos ver, el Señor sí lo ve. Nosotros mismos no nos conocemos, hermano.
Nosotros mismos no nos conocemos ante actitudes, carácter, formas de hablar, formas de andar. Pero Dios sí lo sabe. Antes que nosotros demos el paso, ya el Señor lo sabe. Pidámosle perdón de rodillas, de verdad, desnudez.